Estamos empezando, hermanos, esta serie sobre la oración del Señor, la oración dominical, la oración del Padre Nuestro. Veíamos la semana pasada que el Señor Jesús mismo, Él enseñó a orar a sus discípulos. Vimos que hay dos lugares en las Escrituras donde aparece este texto. Es en Lucas 11 y en Mateo 6. Y vimos que no es que la Biblia se contradiga y que Jesús haya dicho y enseñado esta oración a sus discípulos en un momento aislado y que Mateo lo registra públicamente. Lo más probable es que Jesús haya enseñado esto repetidas veces a sus discípulos, o por lo menos más de una vez. Les haya repetido lo mismo. Es por eso que la tradición es estudiar el Padre Nuestro una vez al año como mínimo, en algunas iglesias reformadas y en otros con más repeticiones. Pero fijémonos, hermanos, que veíamos la semana pasada en Lucas 11, el Señor Jesús allí lo vemos hablar con sus discípulos. Lucas 11 es un momento donde el Señor se ha apartado para orar y los discípulos, después que vieron que Él se había ido a orar, le pidieron que les enseñase. Ellos vieron cómo Jesús oraba, cómo Él en su humanidad, Él necesitaba esos tiempos. Él era el hombre perfecto. Él en su divinidad no tenía necesidad, pero como su lado humano era genuinamente humano, genuinamente hecho de carne y sangre, necesitaba comunión con Dios. Él tenía carne humana y espíritu humano y necesitaba, por tanto, estar en comunión con su Dios, con el Padre. Vemos que después de los discípulos haber visto esto, le preguntaron cómo hacerlo correctamente y Jesús les instruyó cómo hacerlo correctamente. Dice en Lucas 11, si te has fijado allí, y luego en Mateo 6, que Jesús les dijo: cuando oréis, decid así. Lucas 11 y Mateo 6. Cuando oréis, decid así. Nosotros vemos que el Señor no fue indiferente al deseo de los discípulos de crecer en comunión con Dios. Dijimos también la semana pasada, todo cristiano genuino quiere cada día ver cómo servir mejor a su Dios, cómo mejorar su comunión con Dios. El Señor no fue indiferente a eso, el Señor les dijo cómo hacerlo. Ellos querían aprender a orar y el Señor no se negó. Ellos querían aprender a orar y el Señor se dispuso a enseñarles. Les dijo: orad así. El Señor no les dejó a su criterio esta parte. No les dejó a que oraran como mejor les pareciera. No les dejó a que oraran como lo sintieran en ese momento orar. Fijémonos que este es el lenguaje evangélico de hoy. Bueno, tú ora conforme sientas que debes orar, la necesidad que tengas. El Señor no fue por allí. El Señor dijo exactamente: orad así. ¿Cómo tenían que hacerlo? ¿Cómo podían ajustar sus anhelos y necesidades a la hora de acercarse a Dios? ¿Qué tenían que pensar a la hora de dirigirse a Dios? Sí, hermanos, porque contrariamente a lo que se dice en otro lugar, tenemos que pensar, orar con inteligencia cuando lo hacemos. No es simplemente dejarnos llevar a lo que pase o las palabras que Dios ponga en nuestras bocas para orar. No, Dios quiso guiar a sus discípulos y con toda seguridad quiere guiar aún a su pueblo hoy, porque Él es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre, nos dice su palabra. Y Él les dio una regla con la cual podían trazar bien su oración. Hermanos, sería ilógico pensar que después de que los discípulos le preguntaran cómo orar, ellos luego hicieran lo que quisieran. ¿Verdad? Sería ilógico. Señor, enséñanos a orar. Bueno, ya está bien, ya te he escuchado y a partir de ahora voy a orar como me salga desde dentro, como me apetezca orar a mí. Sería ilógico pensar eso. Entonces, hemos de suponer que cuando ellos le pidieron que les enseñara, a partir de entonces ellos cambiaron su manera de orar y comenzaron a ceñirse a esta regla que su Señor les había dado. Nosotros también, hermanos, si queremos ser discípulos de Cristo y aprender a orar, debemos adoptar su modelo. Debemos ver que las palabras que Él nos dio no fueron recomendaciones que nos hace un amigo que no tiene conocimiento, sino
palabras del Señor, que conoce nuestras necesidades y por tanto sabe lo que hemos de pedir. La semana pasada intentamos atornillar esta idea de que la oración del Señor debe ser tomada en serio. Nos detuvimos en Mateo 6 para considerar que el Señor está hablando con una autoridad mayor que la de Moisés. Moisés se encontró con el Señor en una nube espesa de truenos, fuego y temblores, y el pueblo lo respetó por eso, consideró sus palabras por eso. Y el Señor Jesús aquí, subido a un monte, nos da su palabra con un milagro mayor que ese, hermanos. Porque si nosotros consideramos que es milagroso que un monte en la punta descanse una nube espesa y haya voz de trompeta, si eso lo consideramos espectacular, nos estamos perdiendo la gloria del Sermón del Monte, porque allí pasó un milagro más grande, y es que Dios se hizo hombre, no en ese momento, pero en ese momento estaba pasando delante de ellos el milagro más grande que ha visto y ha besado esta tierra, los pies del Hijo de Dios hecho carne. Veíamos esto la semana pasada, que el Señor mismo descendió a darnos su ley, ya no un hombre, ya no hay más intermediarios, ahora Dios el Hijo nos hace mediación, ya no hay que recoger las palabras por medio de un tercero, por medio de otro profeta, por medio de Moisés, la ley. Ahora el Dios mismo se ha encarnado y es el mediador y nos trae sus palabras. En ese contexto de importancia y de peso nos da el Señor esta oración, la oración dominical. Ahora nosotros detengámonos en esta mañana, hermanos, a ver en Mateo 6 lo que se conoce como el prefacio de la oración. Escogimos Mateo 6 y no Lucas 11, porque en Mateo 6 encontramos las tres partes de la oración: el prefacio, lo que es un preámbulo, la introducción, luego las 6 peticiones, y por último, Mateo 6 tiene algo que Lucas no tiene, y es la conclusión. Veremos ahí, pero el cristiano termina diciendo que es el reino, la gloria de Dios, y así termina su oración, viendo que Dios es todopoderoso y viendo que en Él descansa toda autoridad. Pero fijémonos, Mateo 6 nos tiene esa parte, y allí el Señor nos enseña a orar en el versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Hoy nos detendremos especialmente en esta primera parte del prefacio. Fijémonos, hermanos, que con estas palabras el Señor Jesús, lo primero que nos enseñó no fue a pedir ya lo que queremos, lo que necesitamos. Él no nos enseñó que lo primero que debemos elevar a Dios son nuestros deseos, nuestras peticiones, nuestras necesidades, las que al menos nos preocupan más en ese momento. El Señor Jesús eleva la vista. Él no quiere que nuestras oraciones sean una lista de recados para Dios. Nuestra carne está propensa a eso. Nuestra carne está propensa a entrar a la oración automáticamente pidiendo cosas. Pero nuestro Señor no nos enseñó así. Él nos dice aquí que debemos tener el primer momento para contemplar a Dios, para considerar delante de quién estamos. Eso es lo primero. No estamos viniendo ante el genio de la lámpara para pedirle automáticamente los deseos que tenemos, incluso los más raros de escuchar. No estamos viniendo ante un esclavo o siervo nuestro para, sin mediar palabra, sin preguntarle y darle los buenos días, decirle: hazme esto. No estamos viniendo ante un ser así. No estamos viniendo ante alguien al que hay que decirle automáticamente lo que tiene que hacer por nosotros. Lejos de nosotros esté hacer eso para con el Señor. Cuando oramos, nos estamos acercando espiritualmente ante el trono de la majestad de Dios. Nos estamos acercando ante el gran Rey del universo. Estamos aproximándonos ante el ser más grande y temible que existe en este mundo y fuera de él. Aquel que formó las constelaciones y aún es más grande que todas ellas juntas. Nos estamos acercando ante un Dios que, como dice Hebreos,
12:29 es fuego consumidor. La presencia de Dios, hermanos, es fulminante. Es más fulminante que el sol. Nos dice 1 Timoteo 6:16 que el Señor habita en luz inaccesible. No podríamos verlo y sobrevivir después de eso. Nos dice Éxodo 33:20. No podríamos ver al Señor cara a cara y luego vivir. De hecho, cuando Moisés le pidió ver su gloria, Él le dijo, no habrá hombre que me vea y vivirá, pero te pondré en la hendidura de una peña y verás mis espaldas. Nos dice Isaías 6 que cuando Él tuvo la visión, los serafines que rodeaban al Señor en su gloria tenían que tener alas extra, no solamente para volar, sino para cubrir su rostro y la desnudez de su carne, sus pies. ¿Por qué? No hay hombre que pueda ver a Dios directamente. No hay hombre ni criatura que pueda comparecer ante la majestad de Dios y no ser reducido a nada. Hermano, este es nuestro Dios. No es una máquina expendedora. No podemos acercarnos a Dios así nada más, para introducir las monedas de nuestras palabras y hacer que salga lo que Él quiera. No, ese no es nuestro Dios, hermanos. Nuestro Dios es fuego consumidor. Nos ha dado el privilegio de acercarnos a Él. Y si Él ha dicho que lo que primero que debemos hacer nosotros es contemplarlo, es considerarlo, nosotros no somos quien para saltarnos eso. Tenemos que considerar ante quién estamos. Tenemos que quitar el calzado de nuestros pies porque vamos a entrar a un lugar santo ante la presencia del Creador. Dios quiere que tengamos un momento para considerar su persona, para considerar que estamos ante nada menos que Él y su majestad. Hermanos, el no hacerlo es violento para la persona, incluso para nosotros mismos. Si saludáramos nosotros, o si obviáramos el saludo siquiera a padre, madre, cualquier vecino, incluso hermano o amigo, si obviáramos el saludo y directamente fuéramos a pedirle favores o a pedirle que nos dé tal o cual cosa, eso sería algo muy descortés de nuestra parte. Veríamos que la persona no tiene un interés real en nuestra persona, simplemente quiere cosas de nosotros. Tal persona en algún momento, en algún punto, se convertirá hostil porque piensa que solamente le sirves y por eso viene a ti. Eso sería violento para nosotros mismos como personas. Ahora imaginemos lo ofensivo que resulta para Dios. Si nosotros tenemos cierta percepción de lo inmaterial, es porque Dios nos lo ha dado. Dios no es, hermanos, ninguna máquina que nos ha de dar algo a cambio por nuestras palabras. Dios es nuestro Rey, es nuestro Creador, soberano, el Señor del cielo y de la tierra. Ante tal majestad nos presentamos cuando oramos, hermanos. No lo olvidemos. Lo primero que el Señor Jesús quería fijar en sus discípulos es que Dios es aquel a quien van a dirigir sus palabras, nadie menos que Él. El Señor Jesús quiere que dispongamos nuestros corazones para contemplar su majestad, pensar quién es Él, qué es lo que Él hace. Quiere que empecemos recordándole a nuestra alma ante quién está. Solo de esa manera estamos preparados para acercarnos agradablemente, hermanos. ¿Crees que hay hombres que Dios no contesta su oración o que abomina su oración? Probablemente ante la idea digas, no, Dios responde todas las oraciones, pero la palabra de Dios y los salmos que entonamos y las profecías que leemos en el Antiguo Testamento nos dicen que Dios en determinado momento le dijo a su pueblo que estaba harto de sus sacrificios, que estaba harto de lo que decían hacer por Dios. Hermano, cuando el hombre no considera para quién hace lo que hace, o en este caso la oración, delante de quién está orando, para el Señor es como si no hubiese cruzado la puerta y se pusiese a hablar detrás de la puerta. Había una costumbre antaño que si no saludabas a los padres, te hacían volver a entrar. No sé cuántos han visto esa costumbre. No empezaban la conversación hasta que no saludes correctamente. O si entraba una persona de autoridad, te pusieras de pie para reconocer que estás delante de alguien que es mayor que tú.
Bueno, hoy España tutea y hace otro tipo de tratamientos con los que son mayores que nosotros, pero esto no es lo que tiene en mente el Señor Jesucristo. El Señor quiere que reconozcamos eso. Y además, para hacer esto, hermanos, como vemos en Lucas también, capítulo 5, verso 16, es que para hacer esto, tener este tiempo de saber delante de quién estás, que es un Dios espiritual, es un Dios que es espíritu, tienes que apartarte del bullicio de lo material para contemplar quién es Dios. Lo hemos citado anteriormente, pero grandes hombres de Dios se nos dice en la Biblia que estaban debajo de una higuera o debajo de una palmera o estaban apartados simplemente orando. Natanael, el israelita de verdad, o vemos a Isaac antes de que reciba aquella esposa suya, estaba orando. Y Abraham le enseñó a su padre, por supuesto. Pero fijémonos que para poder hacer esto adecuadamente, hermanos, para contemplar quién es Dios, Jesús en el capítulo 5 de Lucas se nos dice lo que él solía hacer. Mas él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Hermanos, ¿cómo vas a pensar correctamente en Dios si continuamente hay distractores a tu alrededor? Jesús se apartó de aquellos que lo seguían para contemplar a Dios en su humanidad, satisfacerse en Él, tener una comunión para la cual fue creado. Tenemos muchos distractores, hermanos, y creo que aún en este tiempo, en el presente siglo más, a veces incluso estamos tan distraídos que no podemos mantener una conversación en una mesa sin distractores, o un paseo tal vez, o cualquier tiempo que tengamos con otra persona, cónyuge, familiar o hermano. A veces estamos tan llenos de distractores que ni respetamos a la persona que tenemos delante, pero respetamos o atendemos a cientos de mensajes tal vez en un móvil o cualquier otra plataforma. Ni siquiera sabemos estar presentes delante de la persona que tenemos delante. Imagínate delante de una persona que es espiritual y no puedes ver. Dios quiere que nuestro espíritu sea consciente de su majestad. Y para eso hay que dedicar la primera parte de nuestra oración a buscarlo a Él. ¿Y qué debemos pensar, hermanos, sobre Dios cuando oramos? Bueno, la Biblia dice que toda la palabra de Dios es útil. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia. Todas las palabras de la Biblia son útiles para la oración. Podemos estar leyendo nosotros cualquier capítulo de la palabra, de nuestro plan que tenemos de lectura para hoy, y encontrar allí material para nuestra oración. Toda la palabra de Dios es útil. Por ejemplo, si estuviésemos nosotros en Génesis 1, estamos 1 de enero, si hacemos un plan anual, nos encontramos allí con el Dios creador. Podríamos tomar de ese texto para elevarlo a Dios, para elevar nuestra mente a pensar sobre Él como creador, como el dueño de todas las cosas. Poder decirle: Señor, tú nos has dado vida y también nos puedes dar nuevamente vida en Cristo si estamos muertos en pecados. Nos acercamos ante Él. Podemos tomar Génesis 1 y ver cómo el Señor, su Espíritu, ponía orden a todas las cosas y hacer de eso una oración y decir: Señor, pon en orden las cosas también de esta tierra desordenada, vacía que soy yo. Nos acercamos recordando que Él es el que puede darnos el soplo de vida, como el Señor Jesús sopló a sus discípulos, si te acuerdas. Él les sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Señor, sopla sobre nosotros. Toda la Escritura es útil para orar a Dios. Debemos hacerlo, de hecho, cada vez que en nuestros cultos en casa leemos. Pero más allá de que toda la Escritura es útil para nosotros, para corregirnos en justicia, en verdad, el Señor Jesús nos dice algo específico que debemos considerar aquí, algo que debemos tener presente cuando nos acercamos a Dios, algo concreto. Sobre todas las cosas, Él quiere que al acercarnos a Dios sepamos que estamos ante nuestro Padre. Esta es una maravilla sin igual, hermanos. Fijémonos que el Señor Jesús pudo haber dicho:
Cuando oréis, decid lo siguiente: Jehová de los ejércitos, Señor grande y temible, oh soberano Dios del cielo y de la tierra. Él pudo haber dicho todos esos títulos y estar en lo correcto, porque ese es Dios, pero el Señor escogió estas palabras y los puso en nuestra boca para que pronunciemos y meditemos en ello. Sobre cualquier pensamiento que venga a la mente antes, acuérdate que Él es tu Padre. Dios es nuestro Padre. Tenemos acceso ante este Dios por ninguna otra cosa, sino porque Él nos ha hecho hijos suyos. Grabemos esto de entrada en nuestras mentes, hermanos. Las criaturas, las únicas criaturas que pueden acercarse con confianza al trono de la gracia son los hijos de Dios. Solo si somos hijos podemos acercarnos a Él. Solo los hijos, por ejemplo, de tal o cual hombre, tienen un lugar en la mesa. ¿Verdad que tú no tienes un lugar en la mesa para el vecino del otro pueblo, para el hijo del vecino del otro pueblo? No tienes tú un lugar ni nada preparado para nadie más que tú reconozcas como tuyo. Nosotros no estamos llamados a alimentar a todos los niños del mundo o a hacer caso a todas las personas que caminan por la calle o dedicar nuestro tiempo y atención a todas las personas del mundo, sino específicamente a nuestros hijos. Dios atiende las oraciones de sus hijos exclusivamente. Juan capítulo 1 nos dice una verdad que ya conocemos, pero estamos tratando aquí. Juan 1, versículos 11 en adelante, nos dice: a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjate, hermanos, Él adopta y tiene como hijo al que cree en el Señor Jesucristo. Pero detengámonos a pensar más en este Dios. Hermanos, ¿no es maravilloso el considerar que Dios haya querido que pensemos de Él como un Padre? Fíjate, Él quiere que ese sea nuestro primer pensamiento, que Él sea nuestro Padre. Nosotros vamos a intentar el pensar unas cosas con respecto a esto, hermanos. Dios ha querido que nosotros lo llamemos Padre. Cuando en la Biblia se habla de que Dios es Padre, se utiliza en términos generales, en primer lugar. Se nos dice, por ejemplo, de su creación. Nosotros estamos familiarizados con esto. Hablamos de el Padre de la electricidad, o el Padre de la física cuántica, o el Padre de tal o cual invento o teoría. Decir que es el Padre de algo es porque lo inventó o porque aportó en el desarrollo de algo. Ahora, en ese caso, Dios es Padre de su creación. Él verdaderamente ha ideado y creado toda la naturaleza material y espiritual. Si tú ves en Job, ¿recuerdas qué dijo de los ángeles? En Job 1 se nos dice en el versículo 6: y aconteció que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, y entre ellos vino también Satán. Fíjate que aquí llama a los ángeles ministros suyos, pero aquí los llama hijos. Todos estos son hijos de Dios en el sentido de que son criaturas. Dios es su artífice. Sin embargo, Jesús en su oración no nos habla en un sentido general, sino en un sentido más estricto. El hecho de ser hijo de Dios no se refiere que nos acerquemos sabiendo que Él es solamente nuestro creador y nosotros criaturas, sino que Él apunta a nuestra redención. Mira, la primera epístola de Juan, el capítulo 5, las palabras del apóstol con respecto a los que son de la fe de Cristo. Primera de Juan 5:1 nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró ama también al que es nacido de Él. Nos habla de que Dios tiene su especial mirada y atención en sus hijos. Y esto se repite en el Antiguo Testamento, hermanos. Esto no es exclusivo del Nuevo. Dios le dijo
al pueblo de Israel que ellos serían su especial tesoro siempre y cuando ellos estén en el pacto. Y lo mismo a nosotros, si nosotros creemos en Cristo, no solamente de labios, sino que estamos unidos verdaderamente a Él, tenemos la seguridad de que hemos nacido de nuevo si andamos en sus mandamientos. Ahora, cuando hablamos de hijos de Dios, de que somos hechos hijos de Dios, tiene que haber esta adopción necesariamente, hermanos, porque si no, no somos mejores que Satanás, no somos mejores que los otros ángeles. El recordar que Dios es nuestro Padre, nuestro primer pensamiento debe ser: no tenemos un lugar en la mesa de Dios por nosotros mismos. Tenemos este acceso porque Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz. Colosenses 1:13 nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nuestro primer pensamiento en la oración es saber que somos indignos de que Dios fije sus ojos sobre nosotros, y sin embargo lo quiso hacer y está atento a nuestra oración por Cristo, porque nos adopta en Él si creemos en Él. Deberíamos saber que somos hijos de ira, o lo éramos, pero que ahora somos suyos. Efesios 2:13 nos dice allí el apóstol Pablo: todos nosotros vivimos en otro tiempo en los cuales, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, así como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, es un momento, nuestro primer acercamiento con Dios, en saber nuestra indignidad y saber nuestro privilegio. Sin esto, vamos a pedirle a Dios, como dice Santiago, cosas tal vez para nuestra propia carne, tal vez que no entendemos. Diremos palabrería, pensaremos que es un trabajo orar, que es demasiado laborioso, pensaremos de la oración que es una carga. Pensaremos de la oración que es algo forzoso, es algo que Dios nos está obligando a hacer, y diríamos como los israelitas lamentándose: pero como mi vecino no ora, no tiene que hacer este sacrificio por Dios, éramos más libres en Egipto, como los egipcios. No tienen que dar gracias a su Dios, no tienen que molestarse para pedir el pan de cada día, no tienen que molestarse por rogar que el Señor les guarde en este día. Qué trabajoso es. Si nosotros nos limitamos a pedir cosas sin contemplar primero a Dios, estamos próximos a caer en cualquier tipo de pensamiento falaz de Dios, que su yugo es muy pesado sobre nosotros y que nosotros, en lugar de ser bienaventurados, somos los más miserables de todos los hombres, atados a hablar con alguien a quien no vemos. En cambio de yo podría estar ahora utilizando este brazo o esta mente que Dios me da para generar todo lo que puedo, pero tengo que orar, tengo que humillarme ante mi Dios. Hermanos, si no contemplamos a Dios, nuestro Dios, la imagen que tengamos de Él y la consideración será una caricatura. Tenemos que apartarnos del bullicio de la gente, del bullicio que nos rodea, para saber encontrarnos con Dios. Fíjate que nuestro privilegio es que ser llamados hijos. Efesios 1:5 nos dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Dios ha querido, en otras palabras, hermanos, darnos su apellido. Vamos a ponerlo de esta manera, su nombre. Dios ha querido que nosotros le llamemos Abba, Padre. La iglesia en general es su esposa, la iglesia en su conjunto, pero los creyentes, cada uno de ellos, debe saberse hijo. No había nada bueno en nosotros, pero Dios quiso fijar su mirada en la iglesia y en cada uno de nosotros. Dios quiso ser nuestro Padre, hermanos. Piensa en eso. ¿Qué puede haber que fuerce la voluntad de Dios? ¿Qué puede haber
que mueva la mano de Dios. Nada, hermano. No hay nada. Dios no está sujeto a ninguna motivación o fuerza o causa externa que Él mismo. Todas las cosas que Él hace, a diferencia de nosotros, Él las hace solo porque quiere. Nosotros hacemos cosas porque necesitamos. Nosotros hacemos cosas tal vez por agradar a nuestro cónyuge, como dice 1 Corintios 7, que hemos de querer agradar a nuestro cónyuge, o a nuestros hijos, o cualquier otra persona, pero a Dios no lo mueve nada, sino su propia voluntad. Y Él dice que quiere adoptar a pecadores que están en Cristo. Que a Él quiere que le llamemos Padre. Hermanos, esto es un privilegio, que el Creador del cielo y de la tierra quiere que nos refiramos a Él como Padre. No había nada bueno en nosotros y Él aún así lo quiso. Esto es maravilloso, hermano. Es una invitación, es decir, que las puertas se han abierto generosamente a nosotros para que la crucemos cada mañana, o cada tarde, o cada noche. Con estas palabras, Cristo, el Hijo de Dios encarnado, está diciendo que la paz verdaderamente ha llegado hasta ti. ¿Por qué has de ignorarla? Si Dios es Padre, entonces nosotros veamos qué tipo de Padre es. Nos dice la Escritura que Dios es el Padre perfecto. Mateo 5:48, en la exhortación que le da ahí Jesús a su pueblo, le dice lo siguiente de Dios. Mateo 5:48, en el mismo Sermón del Monte, previo a lo que estamos leyendo de la oración. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros tenemos este Padre, hermanos, es perfecto en todo lo que hace, sabe lo que hace continuamente. Su obra no tiene defecto alguno, es perfecto. El Padre que tenemos nunca ha pecado, aun cuando tal vez ha extendido su cayado y su vara para disciplinarnos, no ha habido pecado en su corrección, no ha habido falta en su tratamiento con nosotros. Él nunca ha tentado al hombre, como hoy tristemente en el mundo hay padres que tientan a sus propios hijos a edad determinada a hacer algunas cosas que tienen que hacer los hombres o etcétera. Él nunca ha tentado al hombre ni ha hecho mal al hombre. En Cristo podemos ver todo su carácter impecable. Si Dios es nuestro Padre perfecto, lee conmigo Efesios 5, verso 1. Efesios 5, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tiene implicancias aquí, tiene beneficios ser hijo, pero también exige un nivel de imitar a Dios. Como los hijos deben imitar a los padres, Pablo dice, entonces, imítalo como buen hijo que ama. Nos dice también más la Biblia, además de que Él es perfecto, nos dice que Él es el Padre bueno y dadivoso. El Señor es generoso con su creación. Él da las cosas sin medida, sin tacañería, sin limitación. Dios es un Padre espléndido. Si un Padre terrenal fuese espléndido, diera continuamente bien a sus hijos y todo lo que le pidiesen, en algún momento sus bienes materiales se le acabarían, porque es finito al fin y al cabo. Aun cuando Él quisiese darle más, no tuviese tal vez que darle todo lo que quisiera, se le acabarían los recursos. Pero Dios es bueno, dadivoso y nos da continuamente sin agotarse, porque Él y sus recursos son ilimitados. Mateo 6:26, el mismo capítulo que estamos visitando hoy, nos habla con estas palabras el Señor Jesús. Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 32, desde el 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas os serán añadidas. Si te das cuenta, el patrón de la oración está de acuerdo con el patrón de cómo funciona el mundo, reconociendo a Dios, buscando su rostro y su reino. Ahora,
no solamente nuestro Dios es espléndido y sabe suplir, nuestro Dios es un Padre sabio también. Daniel dice que es el anciano de días. Él dirige todas las cosas del universo sabiamente, hermanos. Podemos descansar, podemos confiar en que Él no ha delegado las riendas del universo, del mundo y también de nuestro pequeño mundo a otro. Cuando el rey Uzías murió, era un buen rey, murió tal vez murió maldito por un castigo que no pudo remover, pero fue un buen rey. Cuando murió él, el pueblo quedó devastado. La Biblia dice, cuando los reyes gobiernan, la tierra se alegra, ¿verdad? Y en ese momento, cuando murió el rey Uzías, Isaías vio a otro rey más grande sentado en el trono, como diciéndole, aunque los reyes terrenales pasen, el reino de Dios sigue inamovible. Él es sabio, Él regenta este mundo con sabiduría y no se ha desentendido ni ha dejado nuestro caso a otro. Este rey nos da audiencia. Venían los hombres a Salomón en los casos difíciles y él los atendía, pero no podía atender tal vez a todo el mundo, como Moisés no podía atender todos los casos, aunque hubiese tenido la buena voluntad. Pero nosotros tenemos audiencia diaria ante el Señor y Él mismo trata con nuestros casos y asuntos, con la sabiduría que Él tiene para resolver las cosas. Romanos 8:28 cobra sentido cuando sabemos esto. Podemos confiar en que Él obrará todas las cosas para el bien de los escogidos, de los que hacen su voluntad. Romanos 8:28. En Él, en nuestro Dios, siempre habrá consejo, hermanos. Estoy seguro que lo necesitas cada día. Siempre nos dará la salida a la tentación. Siempre nos dará la manera de salir de ella, la manera de escapar. Siempre nos dará la palabra oportuna cuando necesitemos hablar con sabiduría. Vamos a poner esto en relación. Las personas, los hijos de Dios que hablan más sabiamente es porque están pidiendo continuamente esa sabiduría a Dios. Lo que veíamos en medio de gracia. Están recibiendo sabiduría, estás recibiendo fuerzas, estás recibiendo la protección y el amparo de Dios. Es por medio de este canal que es la oración. Hermanos, sus caminos son muy altos, pero Él sigue siendo nuestro pastor que conoce el camino por el cual nos lleva. Nosotros tenemos aún que guiarnos con asistencia de un mapa u otras cosas, pero Él sabe el camino que tiene para nosotros, aunque sea muy alto. Él no necesita ninguna ayuda para llevarnos al fin que Él desea. Y como Jeremías dice, Él es poderoso para daros el fin que deseáis. Él sabe pastorear también, como dice allí, a las que recién han parido. Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, conducirá suavemente a las paridas. No todos estamos en la misma condición, ni ante la misma necesidad. Nuestra condición es diversa y si tuviésemos enfermedades necesitaríamos especialistas para cada área, si es la muela, si es el ojo, si es el hígado o el corazón. Bueno, ante toda cosa que nosotros podamos presentar, Dios siempre es el que sabe cómo atacar ese mal o sabe cómo guiar en esa circunstancia. En Él descansa la sabiduría. Ahora, de lo último que veremos es que Dios cuida como solamente Él puede hacerlo, hermanos. Nosotros tenemos padres terrenales. Dios quiera que hayan sido para nosotros un reflejo del amor de Dios. No todos, en todos los casos ha pasado así. Pero tenemos padres terrenales y Dios ha puesto en ellos su amor hacia nosotros. Pero tanto mayor es el amor del Padre Celestial. Dios nos ama en Cristo con tal amor que el amor de nuestros padres sería como la luz o el calor de una vela comparado con el sol. Dios ama tan intensamente a cada uno de sus hijos que el amor que sus padres terrenales tienen por ellos no es nada, es frío, es gélido, es indiferente comparado con el gran amor que tiene Dios por cada uno de sus hijos. Fíjate en estos pasajes de Salmo 27, en el versículo 10. Preciosas promesas que los compara con los padres terrenales para que nosotros podamos tener una certeza más sólida del amor de Dios para con sus hijos. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová
me recogerá. Este es un versículo precioso. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. O mira, por ejemplo, en Isaías 49, el versículo 15 y 16. Isaías 49, versículo 15 y 16. Nos dice: se olvidará la mujer de su niño de pecho para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros, le dice a su iglesia. Hermanos, nuestros padres terrenales fallarán, nuestros padres espirituales no podrán socorrernos en todo, pero el Señor nuestro Dios jamás ha fallado. Nuestro Señor tiene un mejor amor, y más grande y más profundo y más perfecto y más sabio que el de nuestros padres en la carne y sangre o nuestros padres espirituales. Su brazo es fuerte de verdad. Es imposible que Él olvide, tal como hemos leído aquí, la obra de sus manos. Podemos acercarnos a Dios confiadamente, aunque nadie más pueda ayudarnos, aunque nadie más tenga lo que necesitamos. Él sí, y abunda en ello, y su buena voluntad es darnos aquello que le pidamos según su palabra. Nos dará más. Por último, en esta mañana, si Dios es Padre, Dios quiere ser honrado como Padre. Malaquías 1:6, acompáñame a este pasaje de queja del Señor para con su pueblo. El último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 1, versículo 6, nos dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y luego dice: ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre? Y le da la respuesta: en que profanáis el santuario. Fijémonos, oh hermanos, el Señor dice aquí: si el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde mi temor? Dios quiere ser honrado, hermanos. No perdamos de vista, acomodémonos todo como Juan al pecho de Cristo si así es necesario cuando oremos, pero no por ello dejemos de temer a Dios, de honrarle como Él es. El que Dios diga que es nuestro Padre y que Él sabe nuestras necesidades antes que se la pidamos no es un motivo para no orar, no es un motivo para apartarnos de Él, para no intentar perseverar en la gracia. Una vez hijos, ya no podemos caer en otro estado. No, si somos hijos y descubrimos que esta es una bendición muy grande, de que Dios nos haya dado su nombre, tenemos que honrarlo, hermano. Tenemos que temerlo. Dios quiere que lo temamos. ¿Te has fijado? Dios quiere que abracemos sus promesas y que temamos a sus amenazas. Has leído continuamente, estoy seguro, en la historia de los reyes de Israel, los reyes de Judá, cuando se les decía que habían seguido a Dios con todo su corazón, y los ensalzaba el texto, y a los que no lo habían seguido fielmente, consecuencias duras les venían. Nosotros podemos caer en el error, hermanos, de, como algunos reyes, decir, el Señor venir con su juicio y decir: alista tus cosas, te ha tocado el fin, y nosotros decirle: no, como dijo Ezequías, danos más tiempo de vida. Y Ezequías al final murió deshonrando al Señor. Pero hay unas palabras que se repiten en los reyes que vivieron mal, y es que ellos le dijeron: no vea yo mis ojos no vean el mal. Y Dios lo trajo después de ellos. Hermanos, puede ser que nosotros nos sepamos hijos para la malcriadez. Puede ser que nos sepamos hijos de Dios para hacer lo que queramos, para pecar a voluntad. Puede ser que nos acomodemos a esta palabra, pero no para ser más fiel a Dios, no para ser levantados, sino para caer sin reparo, caer sin más. Hermanos, los reyes de los libros que tenemos en el Antiguo Testamento decían: Señor, sí he pecado, pero trae este mal después. Cuando no honramos a Dios como debe ser honrado, disciplina ha de caer. Sí, tú sabes bien que Dios la obra que empieza la terminará. Puede que llegues al cielo como pasado por fuego, pero es la idea eso. Es la idea ver que David fue levantado. Sí, David pecó terriblemente y fue perdonado y compuso un salmo del perdón. Sí, pero quieres correr la misma suerte que David por el pecado que cometió matando a Urías y quedándose con su mujer. Él se supo hijo.
antes y después. Pero ¿a qué precio? ¿Qué precio le trajo luego el pecado? Sabemos que David está con el Señor, pero la desgracia que hubo para su casa después de ese pecado fue tan grande que no le desearíamos eso a ningún hombre. Hermanos, eres hijo, teme a tu Padre, teme a Dios, acomódate en Él, pero no pienses que Él será un Padre indulgente. No pienses que Él será un Padre que no te adiestrará. Dios quiere que lo honremos mejor que a padre o madre, porque Él nos ama mejor que a padre o madre, hermanos. Que el Señor permita que a partir de ahora, si tal vez nuestra oración ha sido nada más que una lista de recados para Dios, cambie. No, hermanos, apartémonos, busquemos momentos para orar temprano, para detenernos también por la tarde, para orar antes de acostarnos. Busquemos su rostro, busquemos que nuestro primer pensamiento en la oración sea que nuestro Dios nos ha dado un privilegio tal y nuestra vida debe corresponder. Debemos pagarle a Dios bien por bien. No debemos pagarle a Él mal por bien, porque Él no ha sabido darnos nada más que bienes. Decíamos antes de comenzar esta serie que estoy convencido de que cada uno de nosotros puede orar más de una vez al día. ¿Por qué? Porque estoy seguro que también comes más de una vez al día. Estoy seguro que tienes tiempo para agasajar tu carne con alguna comida salada y luego un postre o cualquier otra cosa más de una vez al día. Si no, tal vez es por una necesidad. Tal vez puede ser que alguien entre nosotros esté comiendo una sola vez al día porque carece verdaderamente, no por voluntad. Pero hermanos, si en lugar de comer 2 horas o 1 hora, comiésemos materialmente menos y dedicásemos más tiempo a la oración y a la palabra, si tomásemos con la misma necesidad que nos preocupamos por nuestro cuerpo, también nuestra alma, estoy seguro, hermanos, que el temor de Dios crecería en nosotros y seríamos más hijos amados delante de Él, estaríamos más parecidos a nuestro Señor Jesucristo, estaríamos más lejos de caer en el error de que Dios nos sirve a nosotros y no nosotros a Él. El Señor, hermanos, permita que podamos vernos a nuestros ojos mismos como hombres que han nacido para la comunión con Dios y que todo lo que hagamos partirá de cómo es nuestra comunión con Él. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos por tu buena voluntad para con nosotros. Te agradecemos porque nos has dado tu palabra y nos haces recordar que antes de cualquier otra cosa quieres que te contemplemos. Quieres que nos saquemos el sombrero, quieres que nos quitemos el calzado, quieres que seamos conscientes de que estamos ante el ser divino, ante la majestad, ante el Dios sublime. Permítenos, oh Dios, ser conscientes y no ir tan rápido y no hacer de ti una máquina. Ayúdanos, oh Señor, a poder orar a ti como tú quieres que oremos, a poder verdaderamente concentrarnos en ti, Señor, y con esa confianza y sabiendo delante de quién estamos, poder dejar toda nuestra vida en tus manos. Ayúdanos, oh Dios. Hoy volvemos a estas escrituras porque necesitamos acordarnos de nuestro Creador. Necesitamos, Señor, acercarnos cada día mejor a ti. Que tus hijos puedan ver cómo tú les sales al encuentro con bendición y cómo cuando ellos han dado un paso, Señor, tú te has acercado también a ellos. Enséñanos a orar, Padre, te lo pedimos en Cristo. Amén.